conforme a su voluntad. Miqueas 5:2 nos dice así, lo tenemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Papito Dios, que seas tú revelándonos cuál es, quién es la razón de la Navidad. Que seas tú, Señor, como dice, desde el principio al fin, tocando nuestros corazones, Padre Santo. Que seas tú revelándonos a cada uno según la necesidad. Que seas tú hablando a cada uno de los corazones. Te alabamos, te bendecimos y quedamos, Señor, aquí, Señor, congregados y dando tu palabra en el nombre de quien es la razón, Jesús. Amén. Y la palabra del Señor nos dice, esta es una profecía, la de Miqueas, una profecía que venía, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y ahí venía de los siglos, de los siglos, de los tiempos, así como estos tiempos que todos decimos, Cristo viene pronto, pero nunca lo vemos. Pero fíjense que el Señor tiene, Dios tiene preparado algo maravilloso para nosotros. Y quiero contarles una pequeña anécdota que la palabra de Dios nos relata. Era de un rey que preparó un gran banquete, así como las hermanas han preparado este día para que podamos dar por inaugurado este mes y esta Navidad. Estamos dando por inaugurado este mes en el que celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos habla que ese rey preparó un gran banquete, dice que mató toros y hizo una gran comida para su hijo, porque su hijo se iba a casar y mandó y tenía muchos invitados. Pero al llegar la hora de la gran fiesta, como siempre, hay que darle una llamadita al hermano, al amigo, al invitado, así como usted hace y así como nosotros hacemos también. Y él, ¿qué hizo? Mandó a sus sirvientes a recordarles a los invitados y a traerlos a los que no tenían transporte. Y los mandó a llamar a cada uno de ellos para que vinieran a su casa a disfrutar de esa gran fiesta, así como nosotros estamos haciendo y disfrutando este día. Pero dice que a la hora llegada, cuando llegaron, todos estaban ocupados, cada uno en sus ocupaciones, en sus quehaceres, en sus afanes, y se negaron a asistir a ese gran banquete. Pero, ojo, era el rey, o sea que tenía alguna potestad o tenía algo sobre qué gobernar, ¿verdad? Y dice que la fiesta ya estaba preparada, así como el Señor, como Dios nos ha preparado una gran fiesta para aquel gran día, ese gran banquete que vamos a tener. Y les dijo, vengan al banquete, pero las personas a quienes Él había invitado siguieron el camino, andaban todos sus sirvientes invitando y trayendo. Hoy vamos a tener culto, así como usted y yo hacemos. Hoy vamos a tener servicio, lo invitamos. Vamos a tener, usted ocupa cualquier cosa y conoce a la persona que le atrae. Y así los sirvientes y todos sus empleados, podríamos decir en ese tiempo, iban y andaban invitando, así como nosotros iban, invitaban, y la gente dice que seguía el camino. Pero ese rey se enojó tanto y agarró a otros mensajeros porque los que fueron, así como algunas veces, yo no sé si ustedes evangelizando algunas veces les han tirado tomates, les han sacado el hacha o les han dicho cosas feas, pero se da. Y lo mismo le hicieron a estos mensajeros que este rey había mandado a traerlos al banquete, a la fiesta. A unos dice que los maltrataron, los golpearon, pero el rey en su potestad mandó otros mensajeros y dice que los insultaron y no solo los maltrataron, los mataron, dice la palabra del Señor, porque es una parábola la que le estoy parafraseando. El rey se puso tan furioso que envió su ejército para destruir a los asesinos, a toda esa gente que no quería ir a la fiesta y que no quería conocer, y hasta mandó a quemar la ciudad. Qué tremendo. La fiesta de las bodas ya estaba lista, como les dije, pero las personas que invitó no son dignas de estar en la fiesta. Pero ahora salgan y traigan a todas las personas que están en la esquina, o sea que
y a todo el que iba pasando y quería entrar, lo llevaron a la casa a la fiesta. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron a la fiesta y que pudieron encontrar tanto buenos como malos. El Señor da la palabra y nosotros tenemos que dar esas buenas nuevas para buenos, para malos, así como es la misericordia del Señor, misericordia común para buenos y malos. El Señor hace salir el sol, así nos da ese aire y siempre se lo recuerdo que el Señor nos hace a todos, nos da vida, Él nos ha creado, todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. El rey entró a recibir a los invitados, pero notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Y le preguntó, le dijo, amigo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a sus asistentes, átenlos de pies y de manos, arrójenlo a la oscuridad, y dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para esas benditas bodas que un día las vamos a tener con nuestro Señor. Pero el Señor, esto nos lo viene diciendo desde siempre, desde la antigüedad, y nosotros aún que ya se cumplieron las primeras profecías, que ya vino nuestro Señor, no hemos querido entender, pero ahora vamos a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de la Navidad en cada una de nuestras vidas. Y para eso vamos a hacernos un pequeño, habiendo escuchado esta pequeña relato del rey, que el rey nos invita a todos. Dijo que salió a invitar a buenos y a malos. Él nos invita, el banquete está servido para todos, pero no todos lo queremos tomar, queremos tomar cuando nosotros queremos. Pero vamos a hacer usted piense en usted mismo y piense, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Miqueas nos hace y nos señala la ubicación, y nos ubica dónde iba a nacer Jesús. Él nos da la ubicación que Jesús iba a nacer, donde decía, pero tú, Belén Efrata, en ese pequeño lugar, Belén, una ciudad pequeña, pero grande en misericordia, llena de bendiciones. Algunas veces usted quiere estar en un lugar grande donde nadie lo conoce, estar con grandes personas, decimos en mi pueblo, de gran alcurnia, pero el Señor sabe dónde lo ha plantado a usted. Pero no nos ubicamos algunas veces nosotros correctamente en nuestra vida. Piense usted, ¿quién soy yo y cómo soy yo? ¿Ya encontró ese Belén? Fíjense que un dato bien curioso que yo esperaba que para esta época íbamos a poder decir con el pastor, estuvimos aquí, pero bueno, las circunstancias no pudieron. Pero Jerusalén tiene partes muy altas y Belén queda abajo y está aproximadamente a 7 kilómetros. Entonces, eso quiere decir que los sacerdotes, todo el pueblo judío que conocía las profecías, que había nacido, había caminado, habían visto ya muchas maravillas, habían visto muchos milagros, sabía que Belén estaba abajo. Solo bastaba ir a un lugar alto y ver que ahí estaba Belén. Pero nadie se preocupó ¿dónde estaba Belén? Nadie se preocupó que a pesar de que estaban señales, fíjense que yo estaba viendo en la historia, y yo sé que usted lo ha visto también, que el fenómeno que pasó de esa estrella tan luminosa no era algo regular, sino que se da cada cierto tiempo, y fue ya sea que llámele cometa, lo que sea, pero fue una luz que fue anormal, porque generalmente los cometas o van a un lado, no sé si usted ha visto cuando dicen hay una estrella fugaz, ¿verdad? Pero siempre van de arriba hacia abajo, pero esa dice que era lo contrario, y fue un gran esplendor que hubo, pero nadie, ni los sacerdotes, ni los religiosos, nadie fue a ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque la gente estaba en sus ocupaciones, pero sí, cada uno tenemos nuestras prioridades. Son tiempos en los que estamos muy ocupados porque tenemos muchas necesidades, máximo en este país, que el que no trabaja
tenemos que andar viendo la renta y cada una de las ocupaciones, y eso no está malo, que cada uno busque su bienestar. Pero fíjense que Lucas 2, tienen Lucas 2, busquemos Lucas 2, del 1 al 4. ¿Por qué es que se perdieron? ¿Por qué es que no ubicaron dónde iban a ser ese Jesús? A pesar de que la profecía venía desde el Antiguo Testamento, desde Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, dice, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio hasta el fin. El Señor dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y allá en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea que siempre estuvo Jesús ahí. Y Lucas nos relata por qué este pueblo en su ocupación estaban tan ocupados, porque era un tiempo de un censo, pero no lo relata así. Y lo tenemos en pantalla. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados. E iban todos para hacer, en el 2020 tuvimos nosotros un censo acá similar, cada uno a su ciudad, dice. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, y se llamaba Belén, por cuanto era casa y familia de David. Son tiempos similares a los de nosotros, son tiempos. Siempre es contemporánea. La Biblia en ningún momento es obsoleta porque, eso era en aquellos tiempos. No, porque estaban ocupados, cada uno buscando su bienestar. Me imagino yo que andaban buscando dónde se iban a quedar, que mi familia estuviese seguro, qué vamos a comer. Había un gran comercio y todo el mundo estaba en sus ocupaciones. Y entonces se justifica que no buscaron dónde iban a ser Jesús, hermana. No, estamos ocupados con nuestras actividades y nos perdemos el verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en nuestros afanes, en otras cosas que nos distraen, que Jesús, en lugar de ser lo que nos lleva a seguir adelante para recibir esa bendición, lo que hace es que no buscamos a Jesús. ¿Por qué? Porque no queremos que Jesús nos vaya a distraer de nuestras ocupaciones. Lo mismo le pasó a este pueblo judío, que estaban tan ocupados en el tiempo de empadronar. Yo entiendo, era parte de cumplir la ley, era parte de cumplir sus obligaciones como ciudadanos, pero también no tenemos que perder la mirada, porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y otra de las formas, ¿por qué se perdieron la Navidad? ¿Por qué se perdieron el nacimiento de Jesús? A pesar de que la profecía estaba dada desde los principios, en Isaías también está una profecía de que iba a nacer Jesús. Por las costumbres. Las costumbres, la religiosidad, algunas veces estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios que la escuchamos como oír llover, tanto que evitamos, se nos vuelve una rutina el orar, el tener nuestro devocional, el compartirle a nuestros hijos, el compartirle a otras personas. Se vuelve religiosidad algunas veces y nos lleva a una costumbre el congregarnos, pero el congregarnos es estar en la presencia de Dios para alabarlo, para bendecirlo, para glorificar al Rey de Reyes, al autor y el consumador de nuestra fe. Lo mismo le pasó a los religiosos, evitando que llegaron a la costumbre, por la costumbre, no se dieron cuenta que Jesús iban a nacer y que lo tenían así, como dicen, en sus narices, porque prácticamente de la parte alta y según donde estaba Herodes, y estaban los religiosos, y estaban los sacerdotes, se veía Belén. Les digo que estaba como a 7 kilómetros, que los hace usted caminadito, rapidito, hasta el trote, diría yo. Pero veamos qué nos dice Mateo 2,
al 4, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, los religiosos, dice, José iba para Galilea, dice, donde estaba empadronando. Los religiosos conocían esta profecía, los religiosos conocían que eso iba a pasar, pero todo se hizo una costumbre, algo que ya no les sorprendía. Mas Herodes sí estuvo a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén los magos, que eran como los científicos de este tiempo, podríamos decir, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso quiere decir que sí habían señales, no solo la profecía, sino que los tiempos se acortaron, los tiempos dan señales, así como en estos tiempos. Nosotros ya vimos que Jesús ya vino su primera vez, que Jesús vino, que Jesús nació, y todavía nosotros no creemos que Cristo vendrá pronto, que Cristo ya está preparando su iglesia, que nosotros tenemos que prepararnos para esa boda, que nosotros no podemos perder de vista al autor y al consumador de la fe. Oyendo esto, el rey Herodes, que habían llegado los magos que venían a adorarle, no iban a ver al rey Herodes, iban a buscar al rey de reyes y señor de señores que había nacido. Oyendo esto, el rey Herodes dice que se turbó, dice la palabra de Dios. Y toda Jerusalén con él, me imagino que mandaba al ejército a andar buscando. Entonces estaba no solo por que había un censo, que estaban empadronándose, sino porque el rey estaba a la expectativa. Me parece que tuvo más curiosidad el rey Herodes de saber dónde iba a nacer Jesús, dónde estaba ese Jesús, dónde ubicarlo, que los sacerdotes, que los religiosos, que el pueblo judío, que aún espera a Jesús. Ellos están esperando aún a su libertador, al Mesías, y si no puede ver cada uno de los conflictos que están pasando. Ese pueblo todavía está esperando a su Mesías. ¿Por qué? Porque estaban ocupados. Estaban ocupados en otras cosas, pero toda Jerusalén estaba turbada junto a Herodes. Y convocados, dice, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había que nacer el Cristo, nos dice. ¿Dónde iba a nacer Jesús? Ya había dicho, y en las profecías estaba, y hay muchas más, donde dice que iba a nacer en Belén. Belén, tú Belén Efrata, era algo que estaba tan cerca, estaba en sus narices, estaba enfrente de ellos, pero ellos estaban ocupados en otras cosas, en su religiosidad, en otros afanes. Dice la palabra de Dios que ellos conocían desde el principio. Ellos estaban en sus ocupaciones, en sus costumbres también. Pero ¿qué le entró al rey Herodes? No solo curiosidad, sino que también le llevó temor. Y algunas veces nosotros por temor, hace poco tuvimos... el pastor estuvo ministrando a un enfermo y le dice, ¿por qué? Él le dijo, yo ya recibí al Señor. ¿Y por qué no te congregas? Le dice, porque tendría que dejarle, dice, lo que a mí me gusta, toda mi vida, todo lo que anhelo, para seguir a Cristo. Y algunas veces nosotros no seguimos a Cristo y no tenemos esa curiosidad de escudriñar la palabra de Dios, porque no queremos que el Señor nos revele de su palabra a nosotros lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que cambiar, y por eso es que nosotros tenemos temor. Pero venciendo el miedo, vamos a cambiar. Venciendo el miedo vamos a ir paso a paso. Yo siempre digo que el cambio para algunos es abrupto, es de un solo. Yo he visto muchas conversiones que la gente cambia
hoy recibe al Señor y mañana es así, nueva. Pero en otros el Señor va tratando y cuando va tratando de manera paulatina es mucho más difícil porque el Señor nos va quitando y cuando nos quitan lo que no le agrada, siempre duele, siempre duele. Herodes, motivado por el miedo al cambio, intenta detener el plan de Dios. Ese fue el propósito de Herodes. Detener el plan de Dios, que ese reino naciera, que él tenía el temor que ese rey, como lo llamaban ellos, su libertador, iba a venir y le iba a quitar su trono. Y como dice que en la profecía dice que será, dice, el Señor de Israel. Y Herodes no era israelita, Herodes no era judío, pero estaba gobernando tal pueblo. Él tenía procedencia árabe. Por tanto, él no conocía las profecías porque no había sido educado en las escrituras. No había sido educado en las sinagogas. Entonces, él sí tenía por qué pues no conocerla. Pero nosotros que tenemos la palabra, que nos llamamos hijos de Dios, que nos llamamos cristianos, que tenemos nuestros hijos, sí tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a nosotros mismos y que la palabra llegue a nosotros. Busquemos Mateo 2:16 para mayor comprensión a este temor que tenía Herodes. ¿Por qué Herodes cometió después una gran masacre que todos la conocemos? ¿Por qué Herodes luego se enfureció? ¿Qué motivó y qué le dio miedo a Herodes? Mateo 2:16 nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar, ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Algunas veces nosotros por temor matamos al profeta. No, es que el pastor lo predicó para mí. La palabra de Dios es una y no podemos quitarle, dice el Señor, ni una coma, ni una palabra. La palabra es una. Y por temor algunas veces nosotros ni siquiera queremos leer la palabra o leemos solo por partes. La palabra es una sola, desde el principio al fin, desde Génesis a Apocalipsis. Y eso fue lo que tuvo Herodes. Tuvo gran temor a que le quitaran su reino, a que le quitaran su trono. Tanto así que saben que Herodes mandó a matar a su esposa, a su hermano. Y luego, fíjense que muchos dicen que no es generacional, pero podría ser que no sea una maldición generacional entre las familias cuando uno comete una cosa, pero damos malos ejemplos. Ya adelante, el nuevo, otro rey, y fue un Herodes, le quitó a su hermano la esposa. Y ustedes ya habrán escuchado qué pasó. Este Herodes mandó a matar a todos los niños por miedo a que naciera el rey, porque iba a nacer el rey de reyes y señor de señores. Pero la esposa de Herodes trajo a su hija y le dijo al rey, porque la puso a bailar. Algunas veces usted hace sus fiestas en su casa y pone a sus niñas a que atienda a los amigos del esposo o a sus amigos. Cuidado, cuidado. Muchos casos se han dado. ¿Y saben qué pasó con Herodías? La mamá de Herodías le dijo al rey que le encantó, pide todo lo que quieras y te lo daré. Y algunas veces nosotras, las esposas, matamos siempre al profeta porque el esposo quiere hacer una cosa y nosotros servimos, dice el pastor, de tropiezo, ¿verdad? Pero, ¿qué le pidió? ¿Saben qué le pidió Herodías al rey? La cabeza de Juan. Pero como
el rey no se puede retractar de lo dicho porque pone su sello, porque pone su sello, su anillo de su palabra, que su palabra no se echa atrás. Le dio la cabeza de Juan el Bautista. Mataron un profeta solo por otro temor de que llegase a ser rey, porque ellos confundieron a Juan con Jesús, porque creían que Juan el Bautista, él era, dice la palabra, el que iba a abrir el camino, él es el que abrió el camino, pero él no era nuestro Salvador. Nuestro Salvador era el que venía atrás de él, el que venía, pero Juan el Bautista venía preparando el camino, así como usted y yo tenemos que ir preparando el camino, llevando la palabra a otras personas para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que el temor mate al profeta, no dejemos que el temor no nos permita hablar a otros, no dejemos que el temor nos haga resistirnos a que el Espíritu Santo nos guíe, a que nos llame a un ministerio, a que nosotros no, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. No permitamos que seamos llevados por ese Espíritu Santo. Tenemos temor de dejar el control de nuestra vida. Algunas veces nosotros no queremos entregarnos plenamente al ministerio o al Señor. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el control de nuestra vida, porque el control de mi vida lo tengo yo. Y hoy las mujeres, como estamos empoderadas, ya ningún esposo nos manda. No, tenemos una cabeza y el Señor dice: esposas, someteos a sus maridos, así como Cristo, ¿cómo dice? Así como a Cristo. Los esposos se someten a Cristo y nosotros nos sometemos al esposo, porque saben, hermosas hermanas, que ustedes, nosotras, somos la gloria de estos varones que están acá. Nosotros somos la gloria del varón, dice la palabra de Dios. Así es que no tengamos temor de entregarle ese control a Dios, al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que guíe en nuestra vida. No nos resistamos al cambio. Él quiere hacer algo maravilloso en cada una de nuestras vidas. Él quiere que tú, varón, seas cabeza, que seas tú llevando la palabra de Dios, porque algunas veces al no levantarse un varón, siempre hay algo, siempre hay alguien con necesidad en todo lugar. Pero fíjense que a mí me llama la atención que a pesar de todo lo que pasó, algunas veces nosotros en los afanes y todo, y andamos trabajando, como les digo, no es malo trabajar, pero nos desviamos de la atención de Jesús, nos desviamos por nuestras ocupaciones, por nuestras costumbres, por nuestros temores, dijimos. Pero el Salmo 39:6 nos dice: ¿qué va a ser de nuestros afanes, de mantener toda esa religiosidad, todas esas costumbres, todos esos temores? ¿Qué nos dice el Salmo 39:6? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en esta tierra? Nosotros como humanos y cada uno de nosotros dijimos al principio: ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Y el Salmo 39 nos dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, dice el salmista. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Nosotros tenemos que disfrutar con los que amamos. Cada uno de nuestro trabajo. No hay nada mejor, dice también la palabra, que el hombre trabaje y que pueda disfrutar de todo su trabajo, que pueda gozarse de cada una de esas cosas. Ciertamente, dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es importante recordar que Jesús es nuestra razón de la celebración. No hay otra. No hay fiesta, no hay arbolito. Yo sé que a todos nos gusta tener, lo primero es la decoración. En El Salvador son los estrenos, ¿verdad? La comida, allá es el chumpe, los regalos para los niños, los cohetes, pero hasta la decoración es pasajera, porque ya el siguiente año ya tenemos otro tema y ya no queremos la decoración, ya no hayamos ni qué hacer y que el esposo nos diga: otra vez a gastar. Así es que ya andamos escondiendo la decoración, o solo a mí me pasa quizás, ¿verdad? Pero lo importante es, la razón de esta Navidad es Jesús. Y el otro punto que también, ¿cuál es nuestro? Si la razón es Jesús,
¿Cuál es nuestro verdadero regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Quién es el cumpleañero en esta Navidad? Jesús. Entonces, nos tenemos que regalar. ¿El regalo es para mí? El regalo es para Jesús. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Cuál va a ser el verdadero regalo que le vamos a dar a Jesús? A Jesús, el Salvador de nuestra vida. Tenemos que hacerlo, dice que lo hacemos nuestro Salvador y nuestro Señor, porque Él va a ser quien gobierne nuestra vida. Él va a ser el Señor de nuestra vida y al cual no le tenemos que tener temor. Nosotros tenemos que darle ese regalo, que ese regalo es nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? Yo sé que usted se lo puede, pero si lo tiene, si no se lo puede, y lo leamos para que lo recordemos, porque cuando leemos la palabra, la leemos, nos entra por los ojos, cuando la repetimos por la boca, los oídos, y llega hasta lo profundo de nuestro ser. ¿Y qué nos dice? Dios dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. ¿Para qué dio Dios a su Hijo? Para que tengamos vida eterna. El regalo Dios nos ha dado a Jesús para que tengamos vida eterna. Pero Dios nos dio ese regalo. Nos dio el cumpleañero, dijimos, es Jesús. Así es que nosotros tenemos que darle ese regalo a Jesús. Jesús, pero Él no necesita nada, hermana. Sí, porque Él es el dueño del oro y la plata, del mundo y su plenitud, pero nosotros podemos darle nuestro corazón, porque Él llama a nuestra puerta, Él toca a nuestra puerta, pero es una puerta que no se puede abrir de fuera. Tenemos que abrirle nosotros nuestro corazón y no solo querer las bendiciones, no solo hacerlo nuestro Salvador, porque muchos creemos, lo tenemos, pero solo es nuestro Salvador, pero es su Señor. ¿Es su Señor? ¿Gobierna su vida? ¿Acepta usted la palabra de principio a fin? Tenemos que preguntarnos quién soy y cómo soy. Dice, ¿y qué ha dado? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios, dijimos, común es para todos. Somos criaturas de Dios, pero solo va a tener vida eterna el que entregue su corazón, el que crea en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino nos hubiera mandado un verdugo. Si Él quisiese condenarnos a todos, nos hubiese mandado verdugo, y verdugos hay muchos, no necesitan ni ponerse la vestimenta, sino que hay muchos verdugos de diferentes formas en la vida. Pero Dios no nos mandó un verdugo, Dios nos mandó a su Hijo para salvar al mundo de condenación, para quitar esa enemistad que hay entre el hombre y Dios. Para eso vino Jesús, para quitar esa enemistad, porque mientras usted no tiene a Jesús en su corazón, dice que somos enemigos de Dios, sino que para que el mundo sea salvo, ¿en quién? En lo que yo creo, en lo que yo puedo hacer, en Él, que es la razón de esta Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. El regalo más valioso de esta Navidad es Jesús, nuestro Salvador. El regalo más grande es que usted abra esa puerta y deje entrar a Jesús. El Espíritu Santo es un caballero, porque no lo va a obligar, Él habla. ¿Qué pasa cuando usted ha hecho esa profesión de fe, pero no quiere dejarlo entrar a todas las áreas de su vida? Este lado no, porque esta es mi vida, pero este es el lado donde yo estoy contigo, Señor. Este es el lado donde oro, este es el lado donde leo la palabra, pero este lado no, porque es lo que a mí me gusta. El Espíritu Santo, dijimos, es un caballero y lo que hace es apartarse y contristarse, dice. Se aparta y se hace más chiquitito, y mientras tanto el hombre carnal sigue
creciendo, creciendo y creciendo. Y todo hijo de Dios tiene que buscar lo contrario, que ese hombre carnal mengüe para que el hombre espiritual crezca. ¿Qué mejor regalo que tener a Jesús en nuestra vida? No solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierne nuestra vida. Y Lucas 2, 10 y 11 nos dice qué pasó después de que ya Herodes había mandado a matar a los niños, que se había habido gran turbación. Dice Lucas 2:10, ya está en las pantallas. Cuando ese ángel anuncia a los pastores la buena noticia, porque Jesús quiere decir buenas nuevas, buenas noticias del nacimiento de Jesús, y es lo que usted y yo debemos de llevar a todas las personas, las buenas nuevas. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, para que todo el pueblo, que serán, dice, para todo el pueblo. Las buenas nuevas están para todos, pero no todos las recibimos. Las buenas nuevas están para gozo. Estas son una fiesta, Acción de Gracias es grande acá, porque no es denominacional. Pero también esta fiesta, unos dicen, no, yo no creo, y inclusive a pesar de que la historia marca que Jesús antes de Cristo y después de Cristo, pero a pesar de que unos dicen yo no creo, la celebran, se gozan de los días feriados, de esos, de todos los beneficios, porque en el fondo sí hay una esperanza de que hay un ser superior, pero dice, no temáis, dice, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Esta Navidad es tiempo de gran alegría, gozo, dice, y felicidad. Hermosa alabanza que cantó hermano Eliú, y cada una de las alabanzas que cantaron, yo me he gozado. Que será, dice, para todo el pueblo. Como estas celebraciones no se celebra solo aquí, se celebra en todo el mundo. Que os ha nacido hoy. ¿Qué nos ha nacido hoy? En la ciudad de David, un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo Jesús, el que nos salvó, nuestro Señor y señores, nuestro Rey de Reyes, aquel que vino para salvarnos, que no solo nació, sino que padeció, sino que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Aquel que no solo le llaman Jesús, aquel que es el Mesías, al que es el Cristo, a que es el Verbo. Ay, la palabra de Dios. ¿Y por qué dicen que es la palabra de Dios? Porque Él es el Verbo y la palabra es el Verbo. El Verbo es la palabra encarnada. Es Cristo mismo hablándole a cada una de sus vidas. Es Cristo hablando. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Y son los nombres que se le da al Señor. El Cordero de Dios, nos dice Apocalipsis. La luz de este mundo. Si usted alguna vez se siente triste en la oscuridad, Él es la luz del mundo, el Maestro, el que nos enseña. Si alguno está falto de sabiduría, pídala y Él la va a dar, dice. Porque Él es nuestro Maestro, nos enseña. Él es el Rey de los judíos. Cuando murió, ¿cuáles fueron las palabras que le pusieron? Rey de los judíos. Él es nuestro pan de vida. Él es el yo soy, el sumo sacerdote, la estrella resplandeciente. Él es la estrella resplandeciente. Y si usted enseña la palabra a otros, si usted comparte la palabra, dice que los entendidos van a resplandecer, dice allá en Daniel, a perpetuidad. Dice que vamos a resplandecer, por eso usted tiene que anhelar compartir la palabra de Dios, el ser un entendido de la palabra de Dios. Y otro de los nombres es Emmanuel. ¿Quiénes no quieren llamarle Emmanuel?
Dios con nosotros. Anhele ese Jesús que vino, el motivo, la razón de esta Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros, que es lo que nosotros tenemos que anhelar día a día, que ese Cristo viva en nosotros, que no solo esté en la iglesia, que no solo esté en determinado lugar o solo en parte de nuestra vida, que viva en todo nuestro ser. Tenemos que enfocarnos en Jesús como la razón de la celebración. Tenemos que compartir el amor, el mensaje de Jesús con todos aquellos que nos rodean. Es tiempo de compartir. Es bonito compartir regalos. Tenemos que hacerlo porque tal vez es una forma de llevar la palabra de Dios y demostrar el cariño y el amor que tenemos. Pero tenemos que compartir esas buenas nuevas. Esas buenas nuevas es Jesús, que dijimos que es la palabra, el pan de vida, palabra de vida eterna. Valorar el regalo de vida, el regalo que Dios nos ha hecho, que nos dio a su Hijo. No para condenación, sino para que fuésemos salvos. El regalo de vida eterna. Ese regalo que Jesús nos ofrece. Y vámonos para terminar ya a Isaías. ¿Qué nos dice Isaías? ¿Por qué tenemos que tomar ese regalo? ¿Por qué tenemos que enfocarnos y no perder ese foco que Jesús es la razón de la Navidad? Él es la razón de la celebración. Tenemos que celebrar como hijos de Dios. Si celebra el mundo, ¿cuánto no más nosotros? Tenemos que celebrar que Jesús vino por nosotros. Jesús es la razón de nuestra celebración. Tenemos que compartir el mensaje de Jesús con aquellos que nos rodean. Tenemos que valorar el regalo de vida eterna que Jesús nos ofrece. ¿Por qué tenemos que valorarlo? ¿Por qué tenemos que enfocarnos? ¿Por qué tenemos que compartir? ¿Por qué tenemos que valorar? Dice, porque un niño nos es nacido y esta es la razón. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará, otros nombres de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Más razones, yo creo que hay muchísimas, pero el Señor nos dice cómo tenemos nosotros que recibir la Navidad, por qué tenemos que recibirla. Y Él es la razón de nuestra celebración, Él es la razón de nuestra Navidad, porque Él es el consejero, el Dios grande, Dios todopoderoso. Y solo quiero leerles, es la misma porción que leímos en Lucas, pero en la versión de la nueva versión de la traducción viviente. Y nos dice, no tengan miedo. Y eso se lo dice el Señor a ustedes porque Él es la palabra encarnada. No tengan miedo, dijeron. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Las buenas nuevas siempre llevan alegrías, algunas veces no, porque no quieren dejar su señorío, no quieren dejar el control de sus vidas a Cristo. El Salvador, dice, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy. Puede ser en Belén, dice la palabra, en la ciudad de David. Ese es Lucas 2:11. Ha nacido el Salvador. ¿Dónde? En Belén, en la ciudad de David. Ha nacido en tu corazón. Ha nacido en el corazón de cada uno de aquellos que nosotros compartamos. Ha nacido hoy. No importa que haya nacido. Muchos historiadores dicen que no nació exactamente el 24, sino porque el rey Herodes murió antes de esa fecha. Pero no importa qué fecha nació, posiblemente usted ni nació la fecha que tiene su partida de nacimiento, porque antes no había registro en los hospitales y la gente, por no pagar multa, lo inscribían en otra fecha que le era conveniente. Así, usted sigue siendo la misma persona. Lo importante es que Jesús nació, que Jesús vive, que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo importante y que hoy celebramos que Jesús
ha nacido hoy en Belén, Efrata, pequeña pero grande ante los ojos de Dios. Aquella ciudad que se veía desde Jerusalén y que algunas veces la perdemos por estar ocupados en nuestros afanes, por nuestros temores, por nuestras ocupaciones. Pero no se pierda la Navidad. Gócese, celebre en grande, celebre en su casa, celebre en la casa de Dios, que es donde Jesús está, donde tiene que estar la comunión de los santos, en coinonía, en la presencia del Señor, alabando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor y seamos agradecidos porque Dios nos dio ese regalo, porque nos dio la razón de la Navidad, que es Cristo Jesús. Vamos a agradecerle a Dios por ese regalo. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado a tu Hijo Jesús. Ese regalo, Padre bendito. Ese regalo, Señor Jesús. Te pedimos a esta hora, Señor, que nos dé fortaleza, Señor, para podernos centrar en Él, en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. En medio de nuestras ocupaciones, Padre Santo, en medio de nuestros afanes, Padre bendito, en medio de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, Padre Santo, permítenos hoy, Padre bendito, tener un compromiso contigo de vivir con gratitud y celebrar a Jesús al que vive y reina en nuestras vidas, al que vive y reina para siempre. A Jesús alabamos, a Jesús adoramos todos los días de nuestra vida. Señor, Papito Dios, permítenos acercarnos a tu presencia, Señor, cada día. En este momento, Señor, si ya te recibimos, te hemos hecho nuestro Salvador, pero hoy te entregamos nuestro corazón, Señor, para que seas nuestro Señor de nuestra vida. Agradecidos por ese regalo inigualable que es Cristo Jesús. Reconocemos a esta hora, Señor, que Él es la razón